Entonces, ya hemos hablado de que vamos a abordar en esta fase inicial del curso unos asuntos preliminares que hemos organizado básicamente en cuatro grandes temas, que son la espaciotemporalidad de la norma, la interespacialidad de la norma, la clasificación del derecho internacional y algunas características del derecho internacional. Entonces, ya en la sesión inmediatamente anterior tuvimos ocasión de trabajar el tema relacionado con la espaciotemporalidad de la norma. Vimos pues la norma tanto en la dimensión temporal como en la dimensión espacial. Ahora vamos a concentrarnos en el tema ya no de la espacialidad, sino de la interespacialidad. Es decir, ahí vamos a mirar, a profundizar en el tema de la diversidad legislativa entre los distintos estados. O sea que hay estados que regulan algunas instituciones jurídicas de una manera y otros lo regulan de otra manera, y entonces cuando surge algún conflicto al aplicarle una disposición nacional a un extranjero, ¿cómo se resolvería? Entonces es muy importante determinar allí la noción de los estados nacionales. De un lado, que el Estado Nacional es lo que hemos dicho nosotros, configura el espacio de aplicación de la norma en función de una característica fundamental del Estado, que es la soberanía nacional, de la cual deviene la independencia para configurar su sistema normativo de una manera u otra. Entonces vamos a acudir a una definición pues muy general, muy amplia de lo que es el Estado-Nación. Acordémonos de pronto del concepto de ciudad-estado, de la antigüedad. Y la ciudad-estado, en cierta manera, tenía una soberanía dentro de su territorio, conforme a la cual pues establecía una normativa. Digamos que eso a una escala mucho mayor es lo que podemos considerar como el fenómeno de un Estado-nación. Es decir, ya ese Estado no está configurado por una ciudad, sino por un conglomerado de muchas ciudades. Entonces, el Estado-nación es una forma de organización política que se caracteriza por tener un territorio claramente delimitado, una población relativamente constante y un gobierno. Entonces, esta es la famosa trilogía de elementos configurativos del Estado: territorio, población y gobierno. El Estado-nación nace históricamente mediante el Tratado de Westfalia al final de la Guerra de los 30 años, en 1648. Mediante este tratado se acaba con el antiguo orden feudal y se da paso a organizaciones territoriales y poblacionales definidas en torno a un gobierno que reconoce sus límites espaciales y de poder. Entonces, aquí es fácil determinar que el Estado-Nación no ha existido per se durante toda la historia de la humanidad, sino que tiene un momento específico de surgimiento, y es el tránsito del antiguo orden feudal, que en Europa ese orden feudal surge de la disolución del Imperio Romano. Entonces, al disolverse el Imperio Romano, que era pues relativamente unificado, van surgiendo feudos, y estos feudos después van a configurar esas organizaciones políticas que hoy estamos denominando Estado-Nación. El progreso del Estado moderno
no consistió solamente en un desplazamiento de viejas instituciones, sino su completa renovación, su predominio con las nuevas autoridades de la nación, creando un orden social nuevo, ese orden social de naturaleza liberal, burguesa y capitalista, al eliminarse las viejas formas estamentales de origen feudal del antiguo régimen, mediante un triple proceso revolucionario: revolución liberal, revolución burguesa y revolución industrial. Entonces, el proceso en virtud del cual surge ese nuevo orden que subroga el antiguo orden, se debe a un triple proceso revolucionario, que es la revolución liberal en lo político, es decir, un elemento central de esta revolución liberal, por ejemplo, es la Revolución Francesa y la Revolución Americana, y productos como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Revolución Burguesa de tipo económico, en el que juntamente con la Revolución Industrial dan impulso pues a una nueva sociedad de tipo capitalista que sustituye la vieja sociedad feudalista. Sin embargo, el proceso distó de ser una revolución instantánea, pues a pesar de que se produjeron periódicamente estallidos revolucionarios, como la Revuelta de Flandes, la Revolución Inglesa, la Revolución Estadounidense, la Revolución Francesa, la Revolución de 1820, la Revolución de 1830, la Revolución de 1848, como proceso de larga duración, lo que tuvo lugar fue una evolución y transformación lenta de las monarquías feudales. Primero se transformaron en monarquías autoritarias, recordemos l'État c'est moi de Luis XVI, y luego en monarquías absolutas, que durante el antiguo régimen fueron conformando la personalidad de naciones y estados con base en alianzas territoriales y sociales cambiantes de la monarquía, tanto de unas monarquías con otras como de cada monarquía en su interior. En lo social, con la ascendente burguesía y con los estamentos privilegiados, y en lo espacial, con el mantenimiento o vulneración de los privilegios territoriales y locales, es decir, los llamados fueros, sobre los cuales vamos a volver mucho más adelante. El nacionalismo creó la idea del ciudadano, el individuo que reconoce al Estado como su ámbito legal. Creó un sistema de derecho uniforme en todo el territorio y la idea de la igualdad legal. Las distintas escuelas de ciencia política definen de diversas maneras el concepto de Estado-nación. Sin embargo, en la mayoría de los casos, se reconoce que las naciones, grupos humanos identificados por características culturales, tienden a formar estados con base en estas similitudes. Cabe notar que bajo esta misma óptica, la nación es un agrupamiento humano delimitado por las similitudes culturales, lengua y religión y físicas como la tipología. Un estado puede albergar a varias naciones en su espacio territorial y una nación puede estar dispersa a través de varios estados. Si bien el Estado-Nación se comenzó a formar cerca del año de 1648 con el Tratado de Westfalia, las instituciones políticas de esta entidad tienen un desarrollo que se puede rastrear hasta una maduración en 1789 con la Revolución Francesa. Los modelos de agrupación en torno a una autoridad central siguen dos visiones contrapuestas, la pesimista y la optimista, acerca del hombre en estado de naturaleza, marcadas por los trabajos filosófico-políticos de Hobbes y Rousseau, sin excluir otras tradiciones del pensamiento político, el concepto platónico de república o la política de Aristóteles y el funcionamiento de las políticas de la democracia ateniense y la república romana en la Edad Antigua. Los debates de la Edad Media entre los poderes universales y el intento fallido del conciliarismo, Concilio de Constanza en 1413, Concilio de Florencia o Concilio de Basilea en 1431. O en la Edad Moderna, el establecimiento del Jus Gentium, los justos títulos,
y el tiranicidio por los españoles de la Escuela de Salamanca, Bartolomé de las Casas, Padre Mariana, o el holandés Grotius, el humanismo de Nicolás de Cusa, el racionalismo de Leibniz o el empirismo de Locke. Todos estos refundidos y retomados por la Ilustración europea, primero Montesquieu y luego los enciclopedistas, así como la percepción de ejemplos de algunas experiencias políticas indígenas americanas, las comunidades precolombinas en las Antillas, el mito del Dorado, el imperio incaico, del Tahuantinsuyo o la Confederación Iroquesa, que vistas desde la perspectiva eurocéntrica conformaron la idea del buen salvaje y el utopismo. La primera plasmación política textual de este proceso intelectual fueron los textos de la Revolución estadounidense, particularmente la Declaración de Independencia de los Estados Unidos del 4 de julio de 1776 y la Constitución de 1787, que reza: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una nación más perfecta, establecer justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la libertad, estatuimos y sancionamos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Entonces, la Constitución es un concepto muy importante en la configuración del Estado Nacional y vemos que si el Estado podemos articular todo un sistema conceptual al vincular temas como la soberanía nacional, el Estado Nacional y la Constitución Nacional de los países. Esta idea del Estado implicaba su surgimiento ante la necesidad de armonizar los intereses del individuo y la comunidad, de obtener al tiempo seguridad y libertad, y para garantizar el derecho de propiedad como un desarrollo natural de la cooperación entre los individuos en su egoísta búsqueda de la felicidad a través del propio interés. Teoría de la mano invisible de Adam Smith. El desarrollo del concepto había generado a partir del siglo XVII los primeros mapas europeos de naciones-estado, donde las fronteras se pretendían establecer firmemente para garantizar la paz, al menos en principio, puesto que la estabilidad de las fronteras nunca se consiguió. A la par de este desarrollo de concepto, se busca justificar la existencia de un Estado-nación natural, delimitado por fronteras naturales, en contraposición con la idea de la nación como producto de las similitudes culturales. Este tipo de concepción territorial del Estado llevará a la conformación de estados imperiales, más que nacionales, donde se agrupan varias comunidades nacionales bajo una misma autoridad estatal centralizada, que entran en conflicto debido a sus profundas diferencias culturales, acendradas en tiempos de depresión económica. Las naciones divididas o dispersas en distintos estados también generaban conflictos de muy difícil solución, caso del pueblo judío, el kurdo o el gitano. En otros casos, las comunidades de una misma nación eliminan las fronteras de manera que hay libre tránsito a través de fronteras, como es el caso de los indígenas del norte de México y del sur de los Estados Unidos. Debido a factores como fronteras cerradas, grupos nacionales muy pequeños y procesos históricos complejos, resulta poco práctico, según la perspectiva política, económica y social de los estados modernos, reintegrar la soberanía o permitir el surgimiento de naciones alternativas de tamaño menor que las que conforman los estados modernos. La identificación del Estado Nacional con el mercado nacional de un tamaño suficiente para permitir a la burguesía el desarrollo del mercado capitalista se potencia en el periodo de desarrollo de la Revolución Industrial, siglo XIX, simultáneo al periodo conocido como nacionalismo, en el que se inician los movimientos nacionalistas contemporáneos.
Esta tendencia a la adecuación entre el tamaño del mercado y el tamaño del Estado se complementó con los imperios coloniales en la denominada época del imperialismo de 1870 a 1914, proceso que fue identificado y analizado en aquel momento por Hobson y Lenin. La Primera Guerra Mundial, que disolvió los grandes imperios, el Segundo Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, el Imperio Ruso, terminó, por un lado, con el intento de construcción de un Estado socialista, la Unión Soviética, y por otro, con el intento de aplicación al resto de Europa de los 14 puntos de Wilson, que matizados por las potencias vencedoras en los tratados de paz, Tratado de Versalles, condujeron a una política de plebiscitos en que las poblaciones deberían elegir el Estado en que querían vivir, por ejemplo, el Sarre, o lo que en la Europa Oriental no garantizó unas fronteras seguras y una estabilidad que pudiera evitar la explotación de un extendido sentimiento de victimismo nacionalista por los fascismos y el estallido de una nueva guerra, la Segunda Guerra Mundial, tras la cual se optó por traslados forzosos y masivos de las poblaciones y una política de bloques. El término Estado Nacional, que suele utilizarse indistintamente junto al término Estado, se refiere más propiamente a un Estado identificado con una sola nación. Tras el proceso de descolonización de mediados del siglo XX, esta forma de Estado ha llegado a ser la más común, de modo que la inmensa mayoría de los estados se consideran estados nacionales. Sin embargo, nunca a lo largo de la historia ha habido una identidad indiscutida entre ambos términos, Estado y nación. Y siempre ha habido objeciones sobre la identificación con una sola nación de cualquiera de los estados existentes, tanto que se consideran ejemplos de Estado nacional desde finales de la Edad Media, Francia, ejemplo de centralismo y de nación construida por los mecanismos unificadores de la sociedad por el Estado, como de los surgidos de movimientos unificadores románticos, unificación de Alemania y unificación de Italia. Esto hace aún más difícil la pregunta sobre qué es una nación. Hay muchos estados, como Bélgica y Suiza, con múltiples idiomas, religiones o grupos étnicos dentro de ellos, sin que ninguno sea claramente dominante. A menudo, y especialmente en el caso de Suiza, con múltiples idiomas, religiones o grupos étnicos dentro de ellos, sin que ninguno sea claramente dominante. A menudo, y especialmente en el caso de Suiza y los Estados Unidos, una identidad nacional ha sido construida desafiando esas diferencias. Un mejor ejemplo del Estado plurinacional sería el Reino Unido, constituido por 4 naciones, Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales, lo que no implica que predomine la conciencia nacional sobre el concepto de lo British, para algunos lo más próximo a una nación británica. El concepto de Estado de las autonomías, surgido de la vigente Constitución Española de 1978, que se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad de todas ellas. El artículo 2 es interpretado de forma distinta por cada fuerza política española, desde posturas centralistas hasta otras que entienden a España como una nación de naciones, desde un denominado patriotismo constitucional a un nacionalismo español más tradicional, y desde las reivindicaciones independentistas de los más radicales entre los nacionalismos periféricos a las más moderadas de los que a veces se denominan regionalistas y a veces nacionalistas modernos. Entonces, con esta lectura que vamos a entrar a analizar, nos vamos a entrar en el concepto de Estado-Nación. Muchísimas gracias.